repente un día, puf, se quedó sin poder hablar. Sì, no, è tremendo. Che cosa? Yo me acuerdo. El micro. Hablamos. Maestra, no hace falta hablar porque nada más con su presencia es maravilloso. Anoche, después del concierto, estuvimos todos tomando un vino, comiendo un poco de jamón, y cuando la familia se fue al final, usted salió andando como don Basilio, que yo lo he visto muchas veces, y usted andó un poquito así, con la mano Sì. así, y me volvió a mí hace muchos años atrás, cuando yo le he visto cantando como don Basilio, y me dijo, no hace falta hablar, porque con su mera presencia y la manera de andar, es que usted es así, y es ópera siempre, y debe de ser complicado porque también para usted la emoción y contactar con el público como cantante es tan importante que nosotros que estamos todos aquí y todos le hemos escuchado a usted en directo, en las películas, es que es un honor y nada más tenemos estos recuerdos muy, muy presentes con nosotros. Que non hai bisogno di parlare, che non ricordi di tanto tempo che ieri come ti ho visto, perché non aveva visto, ti ha rivisto come in scena e tutto quello. Che non hai bisogno. Paco Jarauta. Le diré algo al final también. Buongiorno. No es una pregunta. Solo he pensado en los últimos días cómo sería el reencuentro contigo. Llevo muchos años escuchando el Don Giovanni solo en la versión tuya. Y hasta se produce una representación típicamente barroca de ese final de Don Giovanni. Escrito un texto con el título de La máscara barroca de Don Juan, como representando el contexto. Ahorita que me queda, semana próxima tenemos un encuentro sobre Rubens en Antwerpen, en Amberes. He retomado unos textos de un sociólogo de la cultura que amo, que es Norbert Elias, donde presenta la relación entre la música y la sociedad. Su libro principal, La sociedad de corte, es que músicas se escuchaban en Versalles y en las cortes europeas. Y el papel que tiene la música, mucho más que la literatura, en esas soirées en el gran salón de Versalles, de crear un espejismo que era la unidad del mundo social. No había rupturas, diferencias. Ayer hablábamos de ese rondó, ese baile. Podríamos hablar también de Parsal, con cierta distancia, pero me interesa mucho también el tema de la corte inglesa. Más tarde, Elias publica un segundo pequeño libro y te cita. Es como si fuera escrito para ti, un Mozart
brevísimo. Y además lo titula Mozart, un genio. Y sitúa en el Don Giovanni el lugar de ruptura, de tensión máxima. Yo he leído ahora de nuevo el Mozart de Elias, en función de lo que va a ser mi intervención en Antwerpen, pero pensando en ti, un poco en este recuerdo, diciendo así como la corte, la música de corte, suturaba en ese salón de los espejos. Lo real eran sustituidos por sus fantasmas. Este mirarse en el espejo, en la elíptica, el momento máximo del rondó es cuando el que baila en este extremo ve su imagen en el espejo del final del salón, del gran salón. Es decir, lo que se mueven son las figuras de los espejos y los danzantes ilustran ad modum exemplum. Lo que ocurre con Don Giovanni es que lo reencarna, la fuga fundamental, dice Elias, que es un sociólogo, es que el Don Giovanni ya no recupera el drama de la corte suturado en el salón de los espejos, sino que pone en escena un personaje moderno, como modernos eran los personajes de Shakespeare, Sí. que incluso perteneciendo a la corte de King Lear, Lady Macbeth, ellos tenían en sí mismo un drama que no tenía nombre, era namenlose, como decían más tarde. Aparece como una figura absoluta. Se lo he comentado a José María en alguna ocasión. Por razones de trabajo paso prácticamente todos los meses, 4 días en Viena. Y me acerco muchas veces a la Mozart House. Sí. Y me emociona mucho ver que en la sala final, donde está la mesa de composición de Mozart, está abierta por la partitura, en este momento, la partitura del quinteto para clarinete, que es la última pieza de Mozart. El quinteto y sobre una especie de muestrario alto, la partitura de Don Giovanni. La correspondencia entre el final de Don Giovanni y el quinteto para clarinete es como si hubiera un eco de clarinete sobre el gran final del no tener nombre, Sí. que avisa Don Giovanni. Y en términos shakespearianos, no tener nombre es dejar suspendido en el vacío lo que uno es y no es. Yo me he identificado, y este es el momento para agradecerte desde lo más profundo de mi interior ese regalo inmenso que pasa además por ese encuentro en Ronda en el que aquella, comillas, masterclass, tú haces fácil las relaciones personales y tu interpretación, ese maravilloso Don Giovanni que escuchamos a título de regalo tuyo, que ha tenido excesiva violencia para mí. No puedo escuchar un Don Giovanni che non si llami Ruggero Raimondi. Mi fanno un po' fastidio. Mi dico, ma questo non è così. Portiamo. Questo se lo aveva raccontato morto solo 4 mesi fa. Anch'io perdo un po'
la sequenza. Come si chiama il pianista? Ho conosciuto molto Polini. 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 Maurizio Sì, sì. Polini. Maurizio. L'ho conosciuto molto perché era molto amico di nonno. Luigi Nonno Nonno. e Maurizio si trovavano frequentemente a Venezia con Cacciari e lo seguo molto. Mi piacciono le ultime sonate di Schumann, mi piacciono molto nella sua versione. E questo l'ho raccontato. E tu qual è il Don Giovanni che ascolti, che senti? Dice sempre Raimondi, sempre Raimondi. E allora mi sono trovato in un campo di affinità felice, di che non sono solo io lo stesso, ma anche c'è è lui che anche, e credo che fra loro sono tanti che anche ti seguono. Questo riconoscimento è solo per dirti grazie, maestro. Ci sentiremo sempre, perché uno alla fine ha parlato di Basilio, Sì. ma c'è un altro Basilio, un Basilio straordinario, Sì. nella vita e sueño del Calderón, Allora. re di Polonia. Questo gli piacerebbe anche a Victor. Davanti alla corte, Basilio, re di Polonia, si smette, abbandona la condizione del re perché vuol diventare grande matematico. Dai. Voglio diventare grande matematico. Sempre questo fascino come te, grande matematico. Re, ma cosa c'entra diventare re? Giovanni diventa senza nome. Non dimentica il microfono. E tu lo canti così bene che ci fa piangere anche da noi. Grazie, tante grazie. Buenos días, Ruggiero. Al igual que Francisco y todos los que estamos aquí, lo primero de todo, gracias por lo que nos has dado de placer, simplemente por placer. Y además, para algunos que hemos tenido la locura de dedicarnos, además de nuestras profesiones, al canto, con una cierta asiduidad, con cierto interés, nos hemos dado cuenta, todos, si alguno de aquí también se ha dedicado algo al canto, a aprender canto, y algunos incluso hemos tenido la osadía de pretender enseñar canto a otros, nos damos cuenta de qué difícil es cantar, cuántas barreras hay que superar. Me encuentro con muchos alumnos con tremendas barreras psicológicas para cantar, porque el canto exige tanto, luego desarrollaré un poco más en mi charla todo esto, exige tanto al cuerpo, pero también a la cabeza, que lo complicado a veces no son los problemas de emisión, de fonación, sino que son los problemas, las barreras psicológicas para mostrarte, arriesgarte a mostrar todo lo que puedes tú dar en el canto. Es decir, nadie se avergüenza de su voz hablada. Poca gente tiene algún accidente, pero poca gente se avergüenza de su voz hablada. Hay mucha gente que se avergüenza de su voz cuando canta. Y tiene que superarlo y tiene que aprender a cantar. Y hay un montón de trabas psicológicas. Hay que aprender a utilizar el cuerpo, a poner todo el cuerpo en una vocal cuando cantas. Bien, decía todo esto porque gracias a personas como tú, algunos efectivamente nos hemos atrevido a cantar y ha sido un modelo para aprender a cantar. De tal modo que, gracias otra vez, y no quiero hacerte ninguna pregunta, en principio quería preguntarte si tú, cuando empezaste a cantar, tuviste también esas dificultades para encontrar la técnica vocal
adecuada para ti, o si en ti fue una cosa relativamente fácil y casi natural, entre comillas. Sì. Solamente eso. Hai avuto difficoltà a trovare la tecnica o è una cosa che ti è venuta naturale? Se Hai studiato parecchio. abbiamo oddio mio, Hai avuto difficoltà a trovare la tecnica ideale per te? sì, per me. Se questo ha avuto tanto potere rigore scusate, No. ma non me ne so. No te Tu preocupes. hai trovato difficoltà in trovare una tecnica? O Sabe ti è bien- venuto tanto, tu avevi una... No, tu avevi forse una cosa naturale abbastanza errata. io avevo Luego en petit comité podemos comentarlo, no te preocupes. Pero no quiero acabar mi intervención sin poner una... Miguel Ángel, ¿podemos poner el...? Sí. Porque si no... Filmato. Erano tutte delle cose bellissime. Monsieur le Tolède, nous n'avons pas voulu vous laisser passer sans boire avec vous au grand art de la tauromachie. Messieurs les officiers, je vous remercie. Signore, signore, cara avec les soldats. Pour le plaisir du col de confort, l'asile que bien s'exalte bête, l'asile que bien y autrefois. Sont un combattant, allez, noir, te regarde, que la brute tombe, et alors, l'amour
¿Qué le ha parecido el barítono? Se emociona. Pues yo voy a decir algunas, ya que no está aquí Tomás, en nombre un poco de los dos, ya que esta presentación de por qué, algún recuerdo personal, dijéramos por qué era, desde luego, para este seminario un gran honor el contar aquí con Ruggero Raimondi. Voy a evocar aspectos de su trabajo que llamaban la atención, por así decirlo, cuando uno era joven. Yo era un aficionado al canto. Como Gochón pues ha dirigido, bueno, es preparador de canto de una entidad como el Orfeón Donostiarra, y por consiguiente sabe de lo que habla. Yo recuerdo que mis primeras, cuando me acerqué a la música operística, que no fue mi primer amor en la música, pero bueno, fue, a mí me llamaba muchísimo la atención el hecho de que los espectadores estábamos focalizados por lo que eso se puede decir, una cierta rutina. Por ejemplo, un quinteto de cantantes, un paso adelante, casi un paso adelante, y una especie de explosión de voces. Esto era lo que llamaba la atención, paso adelante. Y yo, en muchos teatros del mundo, pues constataba que este aspecto un poquitín convencional tenía una influencia en el público casi narcotizante. Por ejemplo, un caso claro, en La Scala, en el Gallinero de La Scala,
allí la gente iba, era tremendo para los cantantes, porque la gente iba, es que además se salía, hacía ruido con las sillas hasta que llegaba el aria. Por ejemplo, don Basilio, tal, llegaba al aria, era para algunos cantantes un momento de terror, ¿no? Porque además el gallinero de la Scala ordenaba, mandaba, y como al gallinero no le gustara aquello, los de abajo no se atrevían. Entonces había una especie de ritual en el cual pues el bel canto primaba y todo lo demás pues era como secundario. Pues bien, ver a Ruggero Raimondi, no solo en su rol, dijéramos, emblemático, que es el Don Giovanni, pues que hay otros, ¿no? Me arrancó esta visión pasiva de lo que era la ópera. Entendí que interpretar concretamente el personaje de Don Giovanni, yo tuve la suerte de, aparte de la película que yo siempre defendí, no todo el mundo lo sé, es decir, es muy curioso porque en París como cineasta fue una de las pocas veces que no se fue criticado, es muy curioso, no la interpretación de Ruggero, ni la de los demás intérpretes, pero sí, pero yo tuve la suerte de verle a él en Don Giovanni, en muchos diferentes teatros, entre ellos en Viena, y lo que me llamaba la atención es que había roto con este aspecto convencional. Es decir, asumía de verdad el personaje, lo cual no quiere decir que fundía su subjetividad en el personaje, no se trata de eso, como decía Alfredo Kraus, el cantante debe emocionar al espectador, no emocionarse él. Lo que tiene que hacer es emocionar al espectador. Entonces él era, lo de menos era, creo que adelgazaba, un día que nos vimos después, adelgazaba 3 kilos interpretando el papel de Don Giovanni. Claro, es que Don Giovanni hay que está todo el tiempo. Es que este es un papel que no hay descanso. Es que tienes que estar todo el tiempo prácticamente. Por ejemplo, Doña Elvira pues aparece y se va, o Doña Ana, pero es que Don Giovanni está allí todo el tiempo. Es un trabajo. Y entonces yo veía al actor. Una cosa, recuerdo, y no solo en el papel ese fetiche, recuerdo una interpretación con un incidente, una puesta en escena de Piero Fagioni, Don Quijote, de Massenet, en el Palais Garnier, y lo cual incluso hubo un incidente que él supo ventilar de manera absolutamente con entereza, que se cayó, había una nieve, una nieve, o sea, una puesta, un error técnico, ¿no? Y se le cayó en la cabeza, y él realmente en ese sentido con la entereza de los toreros, o sea, ni se miró. Después estaba enfadado con el responsable del pequeño desastre, que pudo haber sido un pequeño desastre de aquello, pero el público no se enteró mucho porque él, el cabreo lo llevó por dentro, ¿no? Del incidente. Entonces ese Don Quijote, que era absolutamente admirable su interpretación. En este aspecto, ¿no? Es decir, hay otros aspectos vinculados a esta faceta y que son a veces menos conocidos. Por ejemplo, su trabajo de actor con Alain Resnais, en una película que fue La vie est un roman, que fue, curiosamente, Alain Resnais, que todo era como el paradigma y había hasta esnovismo con sus obras, esta película fue criticada, pero no el trabajo de Ruggero. Es decir, fue considerado, era entonces por los que, los que se ocupaban de teatro y de cine y más que de canto, consideraban que estaban en presencia de un gran hombre, de un gran actor. Y después esto le llevaba a otras, este cuidado, ¿no?, por aunar la interpretación, dijéramos, a la virtud vocal. Esto creo que es de los que ha contribuido, pero grandemente, a que en los teatros de ópera hoy ya no se acepta todo. Hoy no puede salir ahí un mal actor, porque no pasa. Ya no pasa. Hoy un teatro de ópera en que la puesta en escena sea un desastre y el actor allí, por así decirlo, no case con el papel, esto ya no ocurre. Es decir, de ahí el peso que tiene en estos momentos la puesta en escena. Y esto creo que Ruggero Raimondi fue de los que contribuyó fuertísimamente a que eso ocurriera así. Todo el mundo sabía que estaba en presencia de un actor. Esto le ha llevado hasta cosas que, eso sí, es una faceta de él interesantísima. No solo interpreta un personaje,
sino que es un hermeneuta de ese personaje. Él se atrevió a señalar, incluso en un coloquio que tuvimos, a intentar hacer la trilogía de Da Ponte Mozart toda en Sevilla, incluido Così fan tutte. ¿Por qué no iba a pasar en Sevilla también Così fan tutte? Y hay una objeción que le dijeron, no sé qué objeción, no me vas a hacer quitar por una cuestión, no sé por qué objeción hicieron, quería que todo eso ocurriera en Sevilla, por razones que son muy propias a él, pero es que incluso llegó a hacer un Don Giovanni en un sitio bien poco sevillano, porque era no en Alsacia, hiciste ¿dónde era? Yo estuve era en una puesta en escena. Sí. Que era en Nancy. En Nancy. Llegó a hacer él como director. O sea, director de escena. Por eso evocaba yo esta faceta de hermeneuta, por así decirlo, de la obra. Porque claro, una cosa es que tú seas un actor y otra cosa es que ya te atrevas a tener una concepción de esta obra para hacer una puesta en escena. Entonces, bueno, quería señalar un poco estos aspectos, ¿no? que a veces son menos conocidos, ¿no? El aspecto de que vaya hasta la dirección de escena, ¿no? Es decir, cosa que ya es un compromiso de otro orden. Es decir, que creo que él ha sido, por así decirlo, todo en su trabajo. Es decir, actor, intérprete en el sentido dramático y en el sentido vocal evidente. Hace poco en San Sebastián, pues una conversación privada de gente, hablábamos, no se dicen nombres, pero se dice el pecado, pero salían 3 o 4 nombres en la historia de los papeles que él ha interpretado y salían 3 o 4 y no más. No más. Entonces, bueno, pues quería mostrar en nombre del seminario y de Tomás, que está desolado de no poder estar aquí, nuestro agradecimiento por su presencia aquí. Hacemos una pausa, como si alguien llegó un poco tarde, como no está Tomás Marco, que tenía que hacer la conferencia ahora, hemos hecho un cambio, lo vuelvo a anunciar. El viernes teníamos cuatro conferencias, pasan a 3 y ahora esta mañana la cerramos. Hacemos una pausa ahora y hablará Gochón Arrizabalaga y después José María Sánchez Verdú. ¿De acuerdo? Pues quedamos así.